Buenos días a todos. No sé si me escucháis, porque pues en primer lugar lo que quiero es agradecer la oportunidad que se me brinda de poder compartir este ratito con vosotros. Y bueno, la pretensión que yo tengo hoy es muy simple y muy sencilla. Es daros a conocer los archivos eclesiásticos de Mérida Badajoz, pues para que podáis saber qué documentación existe en ellos y para que podáis abrir vuestra mente a posibles investigaciones. Como ha dicho Jesús, en este momento, desde hace poquito tiempo, desde 2017, soy la directora de los archivos eclesiásticos de Mérida Badajoz. Y bueno, pues mi misión un poco es coordinar la labor que se hace en estos archivos. ¿Qué pretendo en el ratito que voy a estar aquí con vosotros? Bueno, pues en primer lugar lo que quiero es mostraros un poco la historia de los archivos, desde que se concibieron o desde que sin concebirse empezaron a formarse en el siglo XIII hasta la situación actual en el 2020. Me centraré también en los diferentes fondos documentales que nosotros tenemos en el archivo. Después abordaré de una manera un poco más específica los fondos parroquiales, puesto que esta reunión, esta conferencia, es para personas que estáis muy interesadas en cuestiones genealógicas y este fondo parroquial es el que más tiene que ver con este tipo de trabajos. Y por último, os abordaré un poquito brevemente otras líneas de investigación, aparte de las cuestiones genealógicas, que se pueden completar estudiando y trabajando en nuestro archivo. En este primer punto, en el punto histórico, os voy a contar brevemente la historia del archivo. Quiero que también conozcáis cuáles son nuestras funciones, los servicios que ofrecemos, qué horario tenemos y los datos de contacto, para que en cualquier momento os podáis poner en contacto conmigo y ver cómo podemos ayudaros en vuestras búsquedas o en vuestras consultas. Un poco de historia. Bueno, pues la historia de los archivos eclesiásticos como tal, de la diócesis, es muy reciente. Se sitúa en 2006-2007. En 2006, el arzobispo ya fallecido recientemente, hace poco más de un año, don Santiago García Aracil, crea lo que son los archivos eclesiásticos de Mérida Badajoz, que se inauguran un año después, en septiembre de 2007, aprovechando que se va a celebrar el Congreso de los Archiveros de la Iglesia en tierras extremeñas. Se realiza este congreso y se da la oportunidad de inaugurar los archivos y de que los compañeros de otros archivos diocesanos y de otros archivos eclesiásticos de España pudieran conocerlo. ¿Cuál es la función de este archivo? Bueno, pues don Santiago concibe este archivo como un lugar para conservar y para facilitar la documentación a todos los usuarios. Estos son los dos pilares con los que se crea el archivo y los dos pilares que, a mi punto de vista, tienen que mantenerse a lo largo del tiempo: la conservación y el acceso o la consulta. En un primer momento, cuando se crean estos archivos allá en el 2007, está constituido de 4 grandes fondos, que sería el fondo diocesano, el fondo de la catedral y el fondo de las órdenes militares extinguidas, que eran la Orden de Santiago y la Orden de Alcántara. Posteriormente veremos en qué consisten cada uno de estos fondos. Más tarde, ya en el 2012-2013, es cuando se va a producir el traslado de los archivos parroquiales a nuestra sede. Se produce una tarea bastante compleja porque cada uno de los párrocos tiene que preparar toda la documentación que tienen sus iglesias para mandarla aquí, para mandarla a la ciudad de Badajoz, donde actualmente se custodia, se conserva y se da su uso y su difusión. Pero esta situación de 2007 tiene una andadura muchísimo más importante y muchísimo más extensa. Ahí os he puesto cómo hemos llegado a esta situación ideal, ideal entre comillas, porque está claro que, bueno, que puede ser ideal para muchas personas desde el punto de vista de la conservación o de facilitar un acceso a una documentación muy amplia, pero sí que es cierto que puede generar a otras ciertas dificultades. Por eso pongo ideal, entre comillas. ¿Cómo aparecen los archivos? Bueno, pues nos tenemos que remontar al año 1255, al siglo XIII, que es cuando se funda la diócesis de Badajoz por un obispo que se llamaba Fray Pedro Pérez. Fray Pedro Pérez comienza la diócesis extremeña, la diócesis pacense, y comienza a generarse una documentación. Esta documentación se va a guardar, se va a custodiar en la catedral. ¿Por qué? Porque en un primer momento los obispos tenían algo que se llamaba pluralismo de beneficios. Este pluralismo le permitía vivir y trabajar en diferentes diócesis, de tal manera que vagaba o andaba por las diferentes diócesis españolas. La diócesis extremeña no ha sido ni es nunca la diócesis
de las diócesis más importantes ni más ricas. ¿Qué obligaba? Bueno, pues que el obispo vivía en diferentes sitios. La documentación que generaba iba con él, de tal manera que mucha documentación se perdía. Y cuando el obispo estaba en Badajoz, esa documentación se custodiaba junto con en la catedral. Lo más importante como punto de partida para los archivos eclesiásticos es el Concilio de Trento. Allá por mediados del siglo XVI, los padres conciliares deciden dos cosas muy importantes para nuestros archivos. En primer lugar, deciden que se van a crear los archivos diocesanos. ¿Por qué? Porque el obispo ya va a tener que vivir obligatoriamente en la diócesis que se le ha asignado desde Roma. Esto genera que ya solo va a crear documentación en un sitio y se va a custodiar junto a él, en lo que son los archivos diocesanos. Y también es muy importante para el tema de los archivos parroquiales, tan interesantes en el marco de la genealogía. ¿Por qué? Porque por primera vez se obliga a que los párrocos lleven un registro de todos los sacramentos que administran, del bautismo, de los matrimonios, de las confirmaciones y de las defunciones. Es como así se van a originar los archivos parroquiales. Aunque bien es cierto, y algunos me podéis decir que hay diócesis en las que existe documentación anterior. Sí es cierto. Recuerdo ahora mismo en Tarragona hay un libro del siglo XIV, o nosotros incluso tenemos un libro de Llerena de mediados del siglo XIV. Pero el punto de partida como tal es este, es el Concilio de Trento. Para nuestra diócesis es muy importante el siglo XIX. Ya en el 1874 se une a nuestros fondos diocesanos una cantidad de documentación muy importante. Un año atrás se había formulado lo que era la bula Quo Gravius y por esta bula se obliga a que desaparezcan las órdenes militares. En la provincia existían dos órdenes muy potentes, la Orden de Alcántara y la Orden de Santiago. Toda esta documentación, cuando desaparecen las órdenes, pasa a nuestros archivos, de tal manera que se amplía considerablemente la documentación. Algunas cosas importantes, algunos hitos importantes que van sucediendo. Bueno, pues os he puesto ahí que en el siglo XVII hubo una tormenta, el Palacio Episcopal se situaba, no sé si conoce alguno, en la ciudad de Badajoz, en el interior del castillo arriba, y allí estaba el archivo, junto con la sede donde vivía el obispo. Bueno, pues hay un incendio y esta tormenta origina un incendio que origina una serie de pérdidas. Después tenemos que destacar la figura de un obispo muy importante para todo lo que tiene que ver con la documentación. Ese obispo es Marín de Rodezno. El obispo Marín de Rodezno, viendo la situación que se estaba dando, viendo que había una bomba en la Guerra de Sucesión, que destrozó una parte muy importante del archivo y de la documentación, consigue con una donación una casa que se situaba en la calle El Obispo actual, y va a trasladarse a vivir ahí y con él traslada su archivo. Desde esa época, desde 1705, el obispado y el archivo se mantienen hasta ya el siglo XX, hasta el 2001, hasta principios del siglo XXI, perdón. Y esta sin duda es la sede y la época más importante para el archivo, a nivel, desde el punto de vista, por supuesto, desde el punto de vista histórico. Luego hay otra serie de hechos que dificultan el trabajo del archivo y que suponen pérdidas documentales, como pudo ser la Revolución Francesa, no tanto la Guerra Civil, que más que pérdidas en documento, lo que se produce es un caos, porque se pretende preservar, ocultar la documentación para que no caiga en manos de las tropas y se quemen, y entonces en este caos en el que se recoge documentación en ciertos lugares, bueno, pues se produce un gran desorden, pero no hubo pérdidas documentales importantes. En el 1922 me gusta destacar, porque le debemos mucho, la figura de un archivero, don Fernando Gastón Durán. ¿Por qué? Bueno, porque don Fernando Gastón Durán en 1922 es nombrado archivero diocesano y hace una labor maravillosa, una labor en la que se dedica a catalogar todos los expedientes documentales que existen en el archivo y hace unas fichas documentales. Estamos hablando de 80.000 fichas, lo que equivale a 80.000 expedientes. ¿Y por qué es tan importante? No solo por esa labor histórica del siglo XX, sino porque todavía, debido a la situación que nosotros tenemos en el archivo, donde todavía no tenemos unas herramientas informáticas muy importantes, utilizamos esas fichas. Cuando las personas vienen a nuestro archivo y nos piden documentación sobre una población, yo recurro a ellas para que puedan saber lo que existe en el archivo hasta que tengamos un inventario y hasta que tengamos una base de datos documental, automatizada, en el que todo sea mucho más fácil y sobre todo mucho más rápido.
Don Doroteo Fernández fue obispo de la diócesis y él lo que hizo es que hizo una obra importante en su palacio episcopal y por supuesto se acordó del archivo, acondicionó el archivo. Las obras duraron más o menos 3 años y en esos 3 años el fondo estuvo reservado, custodiado en la catedral. Posteriormente, don Antonio Montero es obispo emérito, todavía vive, ahora creo que vive en Sevilla, adquirió la Casa del Cordón y trasladó allí el Palacio Episcopal y junto a él traslada también el archivo. Es muy importante porque actualmente el obispado se encuentra en esta sede y allí está ubicado el archivo de Curia. El archivo de Curia es la documentación, por así decirlo, administrativa, la documentación moderna de la diócesis. Tiene entre 5 y 75 o 100 años de antigüedad. Se sitúa allí en unas dependencias en los sótanos del Palacio Episcopal, donde vive actualmente nuestro obispo. Como ya les he hablado, fue don Santiago García Aracil el que inaugura en el 2007 los archivos eclesiásticos de Mérida-Badajoz en la misma calle, justo en el punto opuesto. El Palacio Episcopal se sitúa junto a la catedral y los archivos eclesiásticos ahora están en esa misma calle, en la parte de abajo. Ahí es donde nos situamos desde 2007, donde posteriormente en el 2013 se trasladan los fondos parroquiales y donde podéis encontrar la documentación y a mí para todo lo que necesitéis. ¿Cuáles son las funciones que tiene nuestro archivo? Bueno, pues las funciones están muy claras, son muy definidas y son muy sencillas. La primera función es recoger, custodiar, conservar toda la documentación que se genera en nuestra diócesis, tanto del obispo, de su curia, que son los trabajadores que trabajamos, valga la redundancia, para el obispo, todo lo que genera la catedral y lo que generan las parroquias. Esa es la primera misión, custodia, conservación. La segunda misión, que es fundamental, es la de organización y descripción. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener mucha documentación si no sabemos dónde la tenemos y si no sabemos cómo poder acceder a ella. Por eso esa es la segunda función. Y la tercera es la de difusión. Es decir, que todo aquello que tenemos, que todo aquello que conservamos, que todo aquello que custodiamos, que después hemos organizado, lo tenemos que dar como servicio a la sociedad. Es fundamental en cualquier biblioteca o en cualquier archivo, al menos así lo pienso yo, que hay que conservar, por supuesto, que hay que organizar, por supuesto, pero también hay que difundirlo. Es decir, que todas aquellas personas, aquellos investigadores que vengan a nuestro archivo, deben poder acceder a la documentación para poder así emprender sus investigaciones de cualquier tipo, no solo de carácter genealógico, de cualquier tipo, como posteriormente a lo largo de mi intervención iremos viendo. ¿Cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos? Bueno, pues ahí ven una imagen de lo que es la sala de consulta de nuestro archivo. Quizás algunos de los que nos están oyendo pues la conozcan. Es una sala pequeña, una sala más o menos modesta, que tiene 12 puestos de trabajo y es donde nuestros usuarios pues consultan la documentación los días en los que el archivo se abra al público, que ahora os comentaré. El segundo servicio que nosotros ofrecemos es la posibilidad de la documentación ofrecida a través de vía mail o a través de correo electrónico, a través del teléfono, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Yo entiendo que hay muchas personas que no se pueden desplazar a nuestros archivos por millones de cuestiones, porque están muy lejos, porque no tienen medios o simplemente porque no les apetece. Bueno, pues ofrecemos la posibilidad de que ellos nos hagan la consulta, de nosotros prudencialmente, en un espacio de tiempo prudencial, localicemos esa información y a través de cualquiera de estos medios, normalmente a través de vía mail o a través de correo convencional, le proporcionamos ese documento. También expedimos certificados literales de los documentos. Fundamentalmente esto se utiliza pues para cuestiones administrativas, personas que tienen alguna herencia o que tienen algún proceso judicial abierto y necesitan alguna de la documentación que nosotros tenemos. En la mayoría de los casos, cuando una persona nos pide información o nos pide documentación o nos pide un registro genealógico, nosotros lo que hacemos, pues para abaratar los costes y también el tiempo de trabajo, lo que hacemos es una fotografía o un escaneado de lo que le interesa y lo mandamos a través del correo electrónico. Pero, por supuesto, damos la posibilidad para aquel que necesite un documento más oficial de generar este documento firmado, sellado, avalado totalmente por nuestra iglesia y se manda por vía postal. Como le he dicho, bueno, pues podemos también trabajar el tema de las imágenes y el tema de la repografía. Eso serían a grandes rasgos los servicios que nosotros ofrecemos en nuestros archivos.
¿Cuál es el horario? Bueno, pues esto hay que ponerlo en cuarentena porque la situación actual es que ahora mismo el archivo se encuentra cerrado. Estamos haciendo lo que podemos y estamos trabajando desde casa. Imagino que en un breve plazo de tiempo volveremos a reanudar nuestra actividad. Pero bueno, en líneas generales, nosotros estamos en el archivo en un horario de mañana, de 8 a 3, y la consulta que tenemos en sala la tenemos puesta miércoles, jueves y viernes, desde las 11:30 de la mañana hasta las 2:30. Pongo ahí cita previa y un asterisco por dos cuestiones. La cita previa es fundamental, no porque yo quiera molestar ni fastidiar a nadie, sino simplemente porque quiero que las personas cuando lleguen a nuestra casa se encuentren atendidas y recibidas como se merecen. Entonces, me gusta tener un sitio reservado para cada persona y tener la documentación que va a consultar también preparada. ¿Para qué? Para que cuando la persona entre al archivo se ponga directamente a trabajar. No tenga que esperar que yo localice la documentación, que la traiga, que se la prepare, que se la sirva. No, la persona llega, tiene su espacio y tiene su documentación preparada. Por eso es lo que pongo ese asterisco y esa cita previa. En los últimos tiempos el archivo se llena, entonces también lo que intento es, imagínense, una persona viene de fuera de Badajoz o incluso del mismo Badajoz con la pretensión de hacer un estudio, de hacer una investigación, y ese día cuando llega no hay sitio, se tiene que volver. Pues eso no me gusta, entonces por eso ponemos el tema de cita previa, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues ahí tienen la dirección de correo del archivo y el teléfono, o bien a través de la dirección de correo, o bien llamándome, pues yo les reservo el espacio, ellos me vais comentando qué documentación es la que necesitáis, reservamos el día, reservamos la hora, y así podéis acceder, creo que con más facilidad, a nuestro archivo. Esa es la idea y eso es como venimos trabajando desde 2017, en el que yo me incorporo a estas instalaciones y bueno, se me ocurre esta forma de trabajar que es tan válida como cualquier otra. Seguimos un poco viendo lo que serían los fondos documentales. Como os he dicho, el archivo tiene 5 grandes fondos documentales. El fondo de la Orden de Alcántara y de Santiago, el fondo diocesano, el fondo del Cabildo, de la Catedral y los fondos parroquiales. El fondo de la Orden de Alcántara es el más pequeñito en cuanto a volumen se refiere. Tiene solamente 258 cajas. Es un fondo cronológico que va desde el siglo XV hasta principios del siglo XX y es un fondo que está cerrado. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque la Orden de Alcántara en nuestra provincia desaparece, se extingue esta orden y la documentación pasa tal y como en nuestro archivo. Por eso es un fondo cerrado. ¿Qué documentación abarca y de qué poblaciones? Bueno, pues abarca todas las poblaciones que pertenecieron a la Orden de Alcántara. Si se sitúan en el mapa de la provincia de Badajoz, las que coinciden con la parte este. Lugares como Villanueva de la Serena, La Coronada, Esparragosa de la Serena, Esparragosa de Lares, La Haba, Mamacela, Campanario, ese tipo de pueblos, esa zona este de nuestra provincia. ¿Y qué documentación tiene? Bueno, pues hay series documentales muy variadas. Dese en cuenta que es un archivo completo, con lo cual aparecen series documentales de todo tipo. Aparecen expedientes matrimoniales, expedientes de órdenes, testamentos, capellanías, obras pías, hermandades, cuentas, etc. Es una documentación que a día de hoy se encuentra inventariada, está revisada y existe incluso una publicación que hizo mi antecesor sobre esa orden. Lo que estamos trabajando ahora es en matizar y en redactar lo que sería el cuadro de clasificación. El cuadro de clasificación para la gente de archivos es muy importante porque permite ofrecer a nuestros usuarios qué es lo que tenemos en base a contenidos. Entonces es una herramienta muy útil y nosotros ahora estamos trabajando en eso, es lo que estamos rematando, por así decirlo. La siguiente orden es la Orden de Santiago, es un fondo muchísimo más importante en cuanto a volumen que el de la Orden de Alcántara, porque la Orden de Santiago tuvo más repercusión en nuestra diócesis y se extendió, ahí ven un mapa, por muchas más poblaciones dentro de nuestra provincia. Bueno, poblaciones aparte muy importantes, poblaciones como Llerena, Zuaga, Jerez de los Caballeros, Mérida, Segura de León, y la documentación, igual que en el caso de la Orden de Alcántara, es un fondo cerrado, se acaba cuando desaparece la Orden de Santiago en nuestra diócesis, y actualmente estamos hablando de que tenemos más de 1.500 cajas. Imagínense, estábamos hablando 258 respecto a 1.500, el volumen es considerablemente superior.
¿Qué le pasa a este fondo? Bueno, pues a este fondo le pasa que todavía no hemos podido acceder a conciencia a él. Hay que inventariarlo, hay que revisarlo, hay que clasificarlo, hay que extraer todas las series documentales, por tanto no tenemos cuadro de clasificación, no tenemos prácticamente nada. Sí tenemos algo muy valioso, y repito aquí la figura de don Fernando Gastón, tenemos sus fichas, de tal manera que con esas fichas nosotros accedemos a los documentos. Es muy importante porque no se ha perdido la documentación y sobre todo porque la persona que llega al archivo puede acceder a ella. ¿Dificultades? Pues sí, es mucho más sencillo que pudiéramos llegar a nuestro archivo, tecleáramos en un ordenador, en una base de datos y nos dijera, pues mire, este documento está en esta caja, en tal legajo. Bueno, es un proceso un poco más complicado, pero creo que lo importante es el resultado, y el resultado es que podemos acceder a esos documentos. Como les he dicho, es un fondo cerrado y es un fondo que ya les he dicho está prácticamente por trabajar. Siguiente fondo, el fondo diocesano. El fondo diocesano o fondo episcopal, como su nombre dice, es el fondo que genera el obispo y su curia, es decir, los trabajadores que tiene a su alrededor, pues en cuestiones jurídicas, en cuestiones administrativas, en cuestiones de secretaría, etc. Es un fondo, como les he comentado al principio de mi intervención, que se constituye como tal con el Concilio de Trento. Por tanto, es una documentación que parte, más o menos, a mediados del siglo XVI. Ya les he comentado también que el archivo diocesano ha tenido varios emplazamientos, que la documentación ha tenido varios emplazamientos y que este hecho ha conllevado que alguna documentación se haya perdido para siempre o que alguna documentación se haya ubicado de forma incorrecta. Es un fondo vivo, obviamente es un fondo que se sigue generando. El obispo existe actualmente la figura, el obispo trabaja, tiene una curia, tiene unos trabajadores que trabajan para él, que generan documentación y por tanto es un fondo vivo. Este fondo vivo está ubicado en el archivo de curia, ya les he explicado, en el Palacio Episcopal actual, y nosotros en nuestras instalaciones lo que tenemos es la documentación histórica, es decir, aquella que tiene más de 100 años, para que tengan de referencia la documentación que nosotros conservamos. ¿Qué hacemos? Pues hacemos transferencias documentales periódicas. Cuando la documentación que hay junto al obispo adquiere la edad de histórica, pasa de ese lugar a el archivo histórico y se implementa dentro de nuestro archivo. Su volumen es muy extenso. Hablamos de más de 2.500 cajas actualmente, a día de hoy. Es un fondo que va a seguir creciendo. Es un fondo que requiere un proceso total de inventariado y catalogación, pero estamos en ello. Ya estamos trabajando sobre ese fondo, ya tenemos revisada un importante número de cajas y estamos extrayendo lo que serían las series documentales para elaborar el cuadro de clasificación. Ya sabemos que existe pues documentación de todo tipo, de cofradías, de hermandades, de capellanías, de obras pías, expedientes matrimoniales ordinarios o extraordinarios, expedientes de órdenes, testamentos, documentación de todo tipo. ¿Cómo recurrimos y cómo podemos acceder a la documentación si todavía no está controlada ni inventariada? Nuevamente, con el fichero de don Fernando Gastón, creado a principios del siglo XX. Como les he dicho, estamos en ello, estamos trabajando, pero es un proceso lento porque tienen que saber que en el archivo de trabajo solamente me encuentro yo y desde 2017 me vengo apoyando en unas subvenciones que está concediendo la Junta de Extremadura a través del Servicio de Empleo aquí en Extremadura, en la que nos permite contratar a personal que es licenciado, con lo cual es muy importante porque son personas que ya tienen una formación importante. En la actualidad, bueno, pues teníamos concedida la beca, estamos esperando que todo esto pase para que se incorpore una persona. Sí que tenemos dentro de todo este fondo una parte que está muy avanzada, es la de expedientes matrimoniales. Los expedientes matrimoniales extraordinarios, tengo un voluntario que lleva allí ya bastante tiempo y que ya tiene vista pues un nutrido número de cajas, lo que hace es extraer la documentación que existe por poblaciones, por años, e incluso estamos descendiendo ya hasta el nombre de los contrayentes. De tal manera que cuando una persona nos pide un expediente matrimonial extraordinario, pues podamos decirle dónde se sitúa de una manera bastante rápida, de una manera bastante cómoda. Esto lo tenemos bastante avanzado. El siguiente fondo es el fondo capitular, es el fondo que genera el cabildo, ¿vale? El cabildo está en la catedral, es un fondo que es el más antiguo, tenemos documentación desde el siglo XIII,
Y tenemos que decir que igualmente, como el diocesano, es un fondo vivo. El Cabildo existe, el Cabildo se reúne periódicamente, el Cabildo genera documentación periódica y nosotros lo que tenemos es la documentación histórica. Como ocurría en el diocesano, pues trabajamos a través de transferencias. Cuando la documentación que ellos generan adquieren el rango de histórica, pasa a nuestro archivo. Muy importante, este fondo está cedido, está en depósito. La propiedad es del Cabildo y el Cabildo lo cede a los archivos eclesiásticos para su custodia, su conservación, su descripción y organización y para su difusión. Pero importante, lo tenemos en depósito. ¿Qué series documentales me gusta destacar? Bueno, pues las actas del Cabildo, porque nos permiten saber, son un diario de a bordo de lo que pasa, no solo en el Cabildo, sino lo que pasa en la ciudad de Badajoz, ¿vale? Son muy interesantes y se utilizan muchísimo para estudios de carácter histórico. Ya no les digo, no solo del Cabildo y de la Iglesia, sino también de la historia de Badajoz. También son muy interesantes, por ejemplo, las cuentas de fábrica. En la actualidad, ¿qué pasa con este fondo? Pues también estamos trabajando en él, lo llevamos también muy avanzado. Tenemos una persona que ha pasado por una beca de la Junta, de las que os hablaba antes, ahora está esa misma persona con otra beca de la Fundación Caja Badajoz. ¿Y por qué le digo que lo tenemos muy avanzado? Porque esta persona está realizando su tesis doctoral, entonces está haciendo un trabajo a conciencia de esta documentación. Va a ser un trabajo archivístico en el que él está revisando caja a caja, está haciendo un inventario, está haciendo una base de datos. Y bueno, la situación era que para finales de este año estuviera hecho. Claro, no sabíamos lo que iba a pasar con esta pandemia, ahora mismo lo tenemos un poco parado, pero sí que les digo que es un fondo que está muy avanzado y que yo espero que en un corto plazo de tiempo podamos tenerlo ya perfectamente preparado para nuestros usuarios, de una forma rápida y que les facilite el acceso. Y bueno, hemos llegado a los fondos parroquiales. Los fondos parroquiales, como su nombre dice, abarcan toda la documentación de las parroquias de nuestra diócesis. Es un fondo que ya les he explicado, llega aquí a Badajoz entre el 2012 y el 2013. Mi anterior archivero hace una ardua tarea de recopilación pueblo por pueblo para traer a Badajoz esta documentación. Es una documentación que también, hay que decirlo, está cedida, está en depósito. Los propietarios son las parroquias, los párrocos nos ceden al archivo de eclesiástico esta documentación para que nosotros la conservemos, la organicemos y la difundamos, ¿vale? Cada parroquia tiene un fondo independiente, no se mezcla nada. La ciudad de Llerena con sus dos parroquias, fondo. La ciudad de Azuaga, la ciudad de Mérida, la de Badajoz, cada una de sus iglesias. Está todo perfectamente independiente. Documentación que se constituye fundamentalmente libros sacramentales, bautismos, matrimonios y defunciones. En nuestro archivo hay pocos libros de comuniones y de confirmaciones, muy poquitos libros, de muy pocas poblaciones. Pero también hay población que mandó más documentación, porque en sus iglesias había más documentación, más series, y mandó documentación, bueno, pues relativas a hermandades, a cofradías, a ermitas, a cuentas, a censos, a capellanías, a obras pías, a padrones, etc. Las transferencias, pues también, como les he dicho, es un fondo vivo y por tanto se hacen transferencias. Un mes antes de que pasara todo lo del coronavirus, yo les había pedido ya a los párrocos que prepararan y enviaran a Badajoz la documentación de entre 1900 a 1920 para que ya estuviera en nuestros fondos. Como ya les he dicho, es un archivo histórico y nosotros tenemos la documentación de 100 años de antigüedad hacia atrás. De 100 años hacia hoy se sigue conservando en las parroquias. Es el fondo documental con muchísima diferencia más demandado en la actualidad por nuestros usuarios, porque bueno, vosotros sois todos trabajadores de este tema y conocedores, hay un boom genealógico muy importante y estos fondos son fundamentales para apoyar todo lo que tiene que ver con las cuestiones genealógicas. Tenemos un inventario global que los párrocos, a los que desde aquí y siempre que puedo lo digo, les agradezco porque hicieron un inventario de todo lo que nos mandaban y estamos pasando ese inventario, comprobándolo en una base de datos. Igualmente nos apoyamos de alumnos con becas o de alumnos en prácticas. Al existir en Badajoz la Facultad de Ciencias de la Información y la Documentación, tenemos un convenio desde 2017 por la que los alumnos que le interesan vienen a nuestro centro y nos están ayudando en esta tarea, en implementar una base de datos con los fondos parroquiales, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos a centrar ahora específicamente un poquito en los fondos parroquiales y en las cuestiones genealógicas.
Como he comentado, bueno, pues los fondos parroquiales son los que más se utilizan. Bueno, puedo decir que un 80 o un 90% más que cualquier otra documentación en el archivo. Hay un uso increíble de estos fondos, la verdad. Pero yo, primero, y lo digo yo primero porque me he dado cuenta desde 2007 para acá, pero luego compartiendo experiencias con mis compañeros archiveros, todos nos damos cuenta de que hay un importante problema. Hay un auge de estudio genealógico, de gente que le interesan las cuestiones genealógicas por X motivos, bueno, pues porque están haciendo su árbol genealógico, porque están haciendo libros donde se están estudiando ciertos linajes, porque están haciendo tesis doctorales que necesitan perfiles genealógicos de algunas personas, por X motivos, pero también nos encontramos que la mayoría, la gran mayoría, no tiene formación y en muchos casos no tiene ni idea de cómo acceder a nuestros archivos, de qué documentación tiene que acceder y de qué posibilidades existen. Esto es una problemática importante, ¿vale? Hay gente que llega al archivo que no sabe a lo que va, solo sabe que quiere hacer su árbol genealógico, pero no sabe cómo buscarlo, ni siquiera controla la documentación, o sea, no sabe dónde debe buscar, no sabe consultar los libros y tampoco sabe leer las grafías que aparecen en esos libros. Y esto para los archiveros se convierte o se está convirtiendo en un problema. ¿Por qué? Bueno, pues la mayoría de las personas desconocen que no solo los archivos diocesanos, o mejor dicho, los archivos parroquiales, tienen documentación genealógica. Hay archivos particulares. Todos tenemos en cuenta los archivos relacionados, por ejemplo, con las familias nobles. En estos archivos también hay cantidad de datos genealógicos. Están los archivos civiles, que desde que se fundan en el siglo XIX tienen la documentación de los nacimientos y de las defunciones que nos pueden avalar y que nos pueden servir para todo este tipo de investigaciones de carácter genealógico. Y por supuesto están los archivos eclesiásticos, que desde el siglo XIX hacia atrás son los que más, o los únicos, que contienen documentos con datos de carácter genealógico. Vale. Pero no solo están en los archivos parroquiales, de tal manera que hay veces que las personas llegan y no encuentran la documentación que necesitan, no encuentran el dato que necesitan en nuestros archivos y se piensan que ya se ha acabado, y no es así. Dentro de los archivos de la Iglesia hay otros archivos que también tienen datos genealógicos y que muchas veces los estamos perdiendo y que acabamos nuestros linajes genealógicos cuando podemos seguir realizando ciertas búsquedas. Es muy importante que tengamos en cuenta, todos los que me están escuchando, bueno, que emprender una investigación de tipo genealógico es una investigación técnica, es un proceso que lleva un proceso metodológico. No estamos haciendo un crucigrama, no estamos en una fase de pasatiempos, no. Estamos dentro de un proceso metodológico que tiene que ser concebido y tratado como tal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros conozcamos y nos situemos dentro de este proceso, los resultados que vamos a obtener van a ser mucho mejores. De tal forma que si lo tenemos claro, estoy segura que tendremos datos positivos y que si fallamos en estas cuestiones, en muchos casos nos van a dar búsquedas erróneas, búsquedas vacías, pero no porque no esté el contenido, sino porque muchas veces no sabemos acceder a él. ¿Qué información tenemos que recoger cuando llegamos a nuestros archivos parroquiales? Bueno, pues venimos buscando la información de un sujeto, pero no nos podemos quedar en él, tenemos que establecer relaciones, porque si conocemos sus relaciones conyugales, si conocemos sus parentescos, podremos avalar que la persona que estamos buscando es realmente la que a nosotros nos interesa o no lo es. Aparte, dentro de las cuestiones genealógicas, dentro de los registros genealógicos hay datos muy interesantes, oficios, localizaciones, educación, la cuestión de enfermedades. Ahora se me viene a la mente que hay personas que están haciendo estudios, recuerdo al cronista, si no recuerdo mal es el cronista de Montijo, ha realizado un estudio sobre la gripe de 1918, la cantidad de personas que murieron en esta zona por esa gripe, y se basó en los libros de defunciones. Entonces, nosotros tenemos que ver los registros que llegan a nuestras manos como algo más, porque nos pueden aportar mucha información más de una persona o de una familia. Cuando llega al archivo, junto con otra persona que me ayuda siempre en las investigaciones, ha sido rector del seminario y está de párroco en Almendralejo, mi amigo Paco, pues pensamos cómo podríamos facilitar la labor a las personas que venían a nuestros archivos, porque
Ahora veréis, en el seminario también había un archivo donde también hay cantidad de datos genealógicos y nosotros trabajábamos allí. Entonces se nos ocurrió crear esta ficha que tienen ahí en pantalla, donde aparecen datos que creemos muy significativos que las personas que buscan cuestiones genealógicas pues tuvieran en cuenta. Bueno, pues aparte del nombre de la persona, la relación que mantiene con el parentesco, padre, madre, abuelo, bisabuelo, etcétera, dónde nace, qué movimientos hay, desde dónde a dónde va, datos médicos, la escolaridad. En la cuestión de los archivos educativos este concepto era muy importante. Su oficio, su profesión es muy significativo, dónde trabaja. Y se nos ocurrió hacer esta fichita para que pudieran consultar nuestros archivos. La realidad, el día a día nos marca que, bueno, que las personas que llegan al archivo, pues hay muchas veces que no les interesa esto, que simplemente van a buscar sus datos genealógicos sin más. Pero creo que estamos perdiendo cantidad de información, que es una información muy importante y una información muy valiosa. Situémonos, archivos parroquiales. ¿Qué tenemos que consultar para conseguir datos genealógicos? Bueno, pues libros de bautismo, libros de matrimonios, de comuniones y confirmaciones, como ya les he dicho en el diocesano, lo hay en muy pocas parroquias, y libros de defunciones. Hay gente que llega y solo sabe que hay datos genealógicos en los libros de bautismo y no encuentra a la persona. Guadalupe, me voy porque es que no lo he encontrado. Bueno, espérate, no has buscado en matrimonios o no has buscado en defunciones, vamos a seguir, ¿vale? En esos libros es donde podemos encontrar datos genealógicos. Ahí tienen, por ejemplo, la imagen de una partida de bautismo, aparece el nombre de la persona, José Ramón, aparece de quién es hijo, y en muchos casos, bueno, pues sigue también con el nombre de los abuelos, de los padrinos, los testigos, nos aporta la profesión del padre, nos aporta la calle donde vivía, el día que nace, incluso la hora. Hay una documentación mucho más allá del mero concepto genealógico de padre, madre, abuelo. Ahí tienen una imagen de un expediente matrimonial y un registro de defunción, muy importante porque casi siempre aparece la muerte. Pueden ver arriba que esta persona falleció por la epidemia del cólera. Más archivos que aporten datos genealógicos. Bueno, pues tenemos los archivos diocesanos. En los archivos diocesanos también aparecen contenidos genealógicos. ¿Dónde? En los padrones. Los padrones parroquiales nos van a aportar datos de la persona y de sus antepasados. Muy significativo, las anulaciones y las dispensas matrimoniales. Los expedientes de anulaciones o de dispensas matrimoniales abarcan las partidas de bautismo de los que requieren esa dispensa, es decir, de los contrayentes. Los expedientes matrimoniales extraordinarios también la tienen. De tal manera que si por alguna cuestión no encontramos la información en el libro sacramental, podemos recurrir a ello, porque también hay otra posibilidad donde podríamos encontrar los datos que vamos buscando. También en los archivos de beneficencia. Hay que entender la beneficencia, bueno, pues como un conjunto de entidades muy variopintas que hicieron una labor benéfica dentro de la Iglesia. Estamos hablando de hospicios, estamos hablando de asilos, pero también estamos hablando de cementerios. Ahí hay documentación de carácter genealógico que también podemos consultar para no frustrar nuestra búsqueda y no darla por suspendida o por nula. También los archivos de órdenes religiosas. La mayoría o una gran mayoría de órdenes religiosas se dedican a la enseñanza, regentan y han regentado colegios. Los niños que han pasado por ese colegio aportan documentación de sus padres y si aportan partidas de bautismo, pues ahí podemos encontrar la información de padres y de abuelos y podemos continuar con nuestros árboles genealógicos. También los seminarios. Es una cuestión que hemos trabajado mucho. En el archivo del seminario de Badajoz hay un importante número de documentos, de libros, de todos los alumnos que pasaron por nuestro seminario desde que se funda en el 1664 hasta hoy. Allí aparece el nombre del padre, de la madre y de los abuelos y dónde vivía y cuál es la profesión del padre y cuál es la profesión de la madre si la tuviera, si tenía más hermanos, de los alumnos que han pasado por el seminario. Muchos han sido sacerdotes, pero otros muchos no llegaron a ordenarse, de tal manera que hay una importantísima documentación en los seminarios sobre personas que han estudiado en él y que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una búsqueda o cuando estamos haciendo un perfil genealógico de una persona concreta. Nosotros hemos editado un par de libros que llevan un perfil genealógico y está basado en la documentación que hemos ido encontrando en los seminarios, en el de Badajoz, recuerdo que también consultamos el de Toledo, y es una documentación para cuestiones genealógicas que tampoco puede caer en el olvido, la tenemos que tener en cuenta. Conclusiones. Bueno, pues conclusiones que tenemos que conocer o por lo menos entender
que cuando vamos a los archivos a realizar búsquedas genealógicas, estamos dentro de un proceso científico, estamos empleando un método que llamamos método genealógico, que debemos revisar muy bien las relaciones genealógicas para que el árbol o para que el linaje que estamos trazando sea exhaustivo, esté bien hecho. Que no solo hay documentación genealógica en los archivos eclesiásticos y no solo en los archivos parroquiales, que dentro de los archivos eclesiásticos podéis y debéis consultar otros archivos de la Iglesia que también pueden avalar, es decir, comprobar fehacientemente que lo que estáis haciendo está bien, o si por algún caso, imagínense, ese libro se ha perdido, o ese libro se ha quemado, o ese libro no existe, o no entiendo la letra, podamos completar esa documentación consultando en otros archivos dentro de la Iglesia. Y por supuesto, acordaros que también están los archivos civiles y que también tenemos los archivos familiares, los archivos que llamamos de particulares, ¿vale? Que en muchos casos, aunque sean archivos familiares, pues están abiertos, incluso algunos están online para poder acceder a ellos. Os comento una conclusión muy importante para los archivos de la Iglesia. Bueno, pues los archivos de la Iglesia todavía están a años luz de los archivos civiles en cuanto a indexación y en cuanto a digitalización y automatización de todos estos contenidos. Todo llegará, se está trabajando en ello. Hay archivos de la Iglesia, por ejemplo, recuerdo los del País Vasco, que están muy avanzados y que tienen mucha documentación ya, que la tienen en soporte digital y que facilita todas estas cuestiones. Todo llegará, es un proceso en el que estamos trabajando, que no olvidamos porque nosotros somos los principales interesados, primero por preservar el documento, que lo estemos continuamente tocando, y por supuesto también porque sería mucho más sencillo poder tener la documentación automatizada para la consulta. Como ya os he dicho, son procesos, vamos paso a paso, ahora estamos en una fase y dentro de unos años estaremos en otra. Líneas de investigación. Bueno, pues como os he dicho en mi intervención, quería abriros un poquito también a que veáis que no solo en los archivos eclesiásticos se pueden hacer estudios genealógicos, que encantados, que nosotros estamos encantados de que la gente venga a ello y que me encanta porque es una forma de relacionar a mucha gente con la cultura. Estoy encantada, pero sí quiero que veáis que hay muchas más cosas. ¿Qué otros estudios podemos hacer? Bueno, pues aparte de las investigaciones genealógicas, podemos trabajar el tema de la religiosidad popular, es decir, cómo vive la población de los diferentes lugares, de Badajoz, de diferentes pueblos, o en España o en el mundo, las cuestiones de religiosidad a través de las cofradías, a través de las hermandades, a través de las devociones a ciertas imágenes. Se me viene a la cabeza ahora una chica que está estudiando una cuestión muy, muy interesante. Ella está viendo en un pueblo concreto de nuestra diócesis las plegarias que se hacían a la Virgen para que lloviera. En épocas de sequía, pues se hacían plegarias a la Virgen para que lloviera. Y ella está analizando las diferentes épocas, es una chica de una facultad de ciencia, y está analizando las diferentes épocas en que hubo sequía en base a estas cuestiones. También podemos hacer estudios sobre estadística y sobre urbanismo. Estos estudios se apoyarían en los censos, en los padrones parroquiales. Muchas personas me llaman, Guadalupe, busco a mi antepasado. Yo le digo, en Badajoz, ¿a qué parroquia? No lo sé, pero sí recuerdo que vivía por tal zona. Bueno, pues apoyándonos en estos padrones o en estos planos, podemos ubicar más fácilmente qué parroquia le correspondería a esta persona y, por tanto, ir más rápido y obtener unas búsquedas genealógicas o de otro tipo mucho más certeras, mucho más rápidas y mucho más precisas. Estudios de historia local. Hoy por hoy, cualquier estudio local que se precie tiene que recurrir de alguna manera a un archivo eclesiástico. Ahí estamos nosotros para avalar esos estudios. Por supuesto, órdenes sacerdotales. Órdenes sacerdotales pueden ser estudiadas desde el punto de vista teológico, pero también desde el punto de vista de un personaje. Nosotros hemos hecho una biografía del obispo Félix Soto Mancera. Bueno, pues estudiamos a este obispo, que fue un personaje singular, que tuvo una relación con el mundo económico, con el mundo social, con el mundo cultural, con el mundo benéfico, a través también de la documentación en nuestros archivos, y recurrimos a su expediente de órdenes. O también el tema de la conventualidad. Mi tesis doctoral se basaba en eso, en qué documentación había en los conventos. Nos puede permitir ver, bueno, pues épocas de más religiosidad, donde había más religiosos y religiosas, pero también lo podemos ver desde un tema menos religioso, por así decirlo. Bueno, pues podemos ver cómo está el tema de la desamortización, podemos ver los conventos desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista patrimonial.
Esa es algunas de las líneas de investigación que se me ocurrían para que recurrierais a nuestros archivos. Y nada más, en primer lugar, bueno, pues espero no haberos aburrido mucho, daros las gracias a los que me han invitado, porque aprecio mucho a Jesús, es una persona muy trabajadora, es una persona muy amante de la cultura y de todo lo que tiene que ver con el patrimonio documental, y eso para mí es fundamental. Daros las gracias como directora del archivo que soy y desde los archivos eclesiásticos de nuestra diócesis. Os vuelvo a poner ahí el correo electrónico y el teléfono, y os digo que para cualquier cosa que necesitéis, consultar o venir a mi archivo, pues ahí tenéis el teléfono y el correo electrónico, y en las medidas de mis posibilidades os iré atendiendo, y las puertas de nuestra casa pues están abiertas a eso, a conservar, a organizar y a difundir. Muchas gracias.